Buenas noches, bienvenidos a la previa del encuentro frente a Bahía que se desarrollará mañana a las 7:30 en el Pascual Guerrero. Otrora símbolo de lo que representa para nosotros, representa para nosotros los americanos en esta época tan convulsa, en esta época de coyuntura, observar cómo la gran masa social que tenemos le ha dado la espalda a la institución. Y antes de comenzar con lo deportivo, que desafortunadamente es lo que de menos se habla en el mundo americano en estos días, meses, señalar que hay dos cosas muy importantes. Entre todo lo absurdo que es el mundo del fútbol, totalmente ridículo exigirle al señor Gómez eh, querer obligar al señor Gómez, querer de forma inadecuada espetarle que tiene que vender el equipo. Eso, como lo digo, una de las locuras del mundo del fútbol, algo que no tiene sentido. Como decirle a los dueños del Manchester United que tienen que vender el equipo, como decirle a los dueños del Real Madrid, al dueño del Real Madrid, como decirle al dueño de, no sé, X negocio que lo tiene que vender. Y esa es la incoherencia y eso es lo que hace tan extraordinario el fútbol y de la misma forma eh, tan ilógico. Porque si fuera un negocio de arepas o un negocio de verduras, a no tener un producto con el cual uno no estuviera de acuerdo, pues simplemente uno no va y compra la arepa o la verdura en ese sitio. La diferencia con el fútbol es que a pesar de lo que suceda, uno siempre va a tener en el corazón el deseo de ir a apoyar a su equipo, a verlo. Ese es el primer punto. Es totalmente ilógico querer exigirle al dueño del equipo que lo venda. Y ahí es donde viene la segunda parte de esta locura, de ese sinsentido. Y es que la cabeza del equipo no ha sabido darse cuenta en qué negocio está metido. Es un hombre exitoso, un hombre empresario, un hombre que ha hecho mucho por la ciudad y por el departamento con sus negocios. Pero vuelvo y repito, el mundo es algo ilógico, el mundo del fútbol es algo ilógico, sin sentido, y los hinchas del fútbol, los seguidores del fútbol somos en el 90% de los casos personas que no razonan o no piensan muy bien qué es lo que van a decir. Simplemente van, en este caso, escupiendo. Y yo no es que me crea pues eh, la última Coca-Cola, el iluminado del fútbol, no. Pero quiero tratar de verlo desde la visión del hincha con un poquito de sentido común, sin dejar de sufrir y sentir lo que nos está pasando. El principal responsable de esta situación se llama Tulio Gómez. Y tanto para lo bueno como fue el ascenso, que es algo que a muchos no se nos olvida, la reestructuración empresarial, económica, institucional, tampoco hay que dejar de lado que esto es un negocio para él. Para los únicos que el fútbol no es un negocio son para los
seguidores de los equipos, que son los únicos que directamente no viven del fútbol, no reciben un salario, no reciben, y todos los demás, desde el utilero hasta el dueño del equipo, pasando por los elementos más representativos que son los jugadores, el técnico, todos viven por un salario y se besan el escudo y juran y rejuran que... Y en el fondo seguramente lo son, pero les prima el negocio. Pero el único que no deja al equipo tirado, comillas, el único que no se va a cambiar de equipo, el único que va a llorar, que va a sufrir sin recibir nada a cambio, nada más que una alegría, es el seguidor, el hincha. Hincha también palabra que no me gusta utilizar porque ir a darse cuchillo con una camiseta de un color diciendo que esa es la razón no debería ser llamado hincha, pero esa es otra discusión dentro de la locura que es el fútbol. ¿A qué voy con todo esto? El señor Giraldo ha salido en reiteradas ocasiones a decir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la realidad del fútbol y de lo que es América de Cali. América de Cali es un equipo histórico, venido a menos, con lo que el señor, vuelvo y repito, no se le puede negar lo que él hizo por el equipo. El equipo estaba en un desorden administrativo, todavía estábamos en la B, por X, Y o Z razón, negocio, lo que fuera. El equipo pasó 5 años y precisamente ahora cumple 5 años sin ganar un nuevo título. Y el señor Giraldo, dentro de su forma de ser, que es muy ligera, tanto que incluso su propia hija salió a decir que no le pusieran cuidado a todo lo que él decía, rompió la relación con la hinchada, con frases como el verdadero hincha se abona, compren original, si no compra original no eres hincha de América. Eh, de todas, las que yo no perdono, los dos últimos clavos del ataúd en mi relación con el señor Gómez fueron el inversor venezolano salir a decir tan campantemente que se iba a vender el equipo y una burla o sea, una empresa seria, un equipo serio no se puede manejar así. Y lo de Juan Fernando Quintero, esa fue el último clavo en el ataúd. Porque hasta lo del estadio lo puedo entender como avivar un sueño, eh, creer que es viable en ese momento, teniendo por ejemplo el ejemplo de nuestros vecinos, que lo único que tienen en Cali es la sede administrativa y los hinchas. Pero volviendo a lo que realmente es importante, porque los derbis ya son otra cosa y esta coyuntura tan tóxica es otra. El señor Giraldo es el responsable. ¿Por qué? Porque no se le puede exigir a un hincha del común que actúe y piense con grandeza o con sentido empresarial o sentido lógico cuando el dueño del equipo, la persona que maneja la institución, que decide, que es el que lleva el rumbo del equipo, porque a diferencia de otros grandes equipos de fútbol en el mundo, no está supeditado a unos socios. Esto es simplemente estilo presidencialista tipo Real Madrid, donde el dueño del equipo es el que decide.
Pero el señor Giraldo se ha equivocado en la parte futbolística y ha demostrado que no tiene conocimientos de fútbol. El otro día estaba viendo un reel con imágenes de todos los jugadores que ha traído y todos tienen el mismo perfil. Jugadores que en algún caso tienen nombre, pero que no están en buen momento, jugadores libres, jugadores que, que son una promesa, jugadores lesionados, que en algunos casos ha salido bien, caso Tecla Farías, Iago Falque, pero jugadores que en la mayoría de los casos no han salido bien. No han salido bien y se me viene a la mente en este momento el Queso Fernández, eh, Aristeguieta, o sea, jugadores que no están a la altura de lo que es el club y otros jugadores que pese a no tener tanto nombre como por ejemplo Teófilo Gutiérrez, Dairo Moreno y Hugo Rodallega, jugadores que no digo que hayan sido pues, no, es que se perdió la oportunidad de fichar a un, no, porque sabemos la realidad del equipo, pero no. No le ha salido bien la parte de contrataciones, la parte de lo que es fútbol no le ha salido bien al señor Gómez. Y yo digo la figura clave de alguien que sepa de fútbol, que es a lo que yo voy. No se le puede exigir al señor Gómez que venda el equipo, eso no tiene ningún sentido, pero sí se le puede exigir que tenga a alguien que sepa de fútbol que se encargue de esto. El caso más puntual, Álvaro Ríos, que demostró ser un hombre de fútbol, un hombre de contrataciones, un hombre de la área administrativa, salido de la institución, nunca se explicó por qué realmente. Y como lo digo, el gran responsable para lo bueno y para lo malo es el señor Tulio Gómez. Lo dijo un histórico, lo dijo un, nuestro último gran eh, líder y referente, lo dijo su hija, lo dijo la presidenta del equipo, no el Gato Pérez, no Mauricio Romero, títeres del señor Gómez, no, lo dijo su hija, que es la persona que más lo conoce. Me imagino que la persona que más lo tiene que conocer junto con los papás del señor Gómez y la esposa y su otra hija, pero ¿quién más lo va a conocer? Y más en la parte profesional, puesto que su hija está al lado de él codo a codo. No. Y finalmente, como lo estaba refiriendo, lo dijo un histórico, lo dijo nuestro último gran referente, lo dijo la presidenta y lo dijo un jugador de clase mundial, un jugador que venía con ritmo, un jugador que... Y lo gracioso es que Juan Fernando Quintero, que no solamente le pisó la cabeza al Cali, sino que también le pisó la cabeza a ellos dos, dice que con él sí tiene una buena relación. Es que todo está al revés en América, en la parte administrativa. Todo. En la parte administrativa deportiva. Porque se dice que hay solidez, que hasta se está al día, que Cascajal, que las inferiores, pero... Y yo creo en Marcela Gómez, me parece una mujer seria, una mujer... sí, sería la palabra. No creo que ella quiera perder dinero y no creo que ellos estén perdiendo dinero con América, porque son gente que tiene empresas, que tiene negocios, que sabe hacer dinero. Yo no soy una persona exitosa en negocios ni... Pero pues que es ridículo exigirle que venda, es ridículo. Pero estoy en la línea de que se le tiene que exigir al menos un manejo más
inteligente en la parte deportiva. Ni siquiera eso de que eso vaya a generar resultados deportivos, porque es que nomás en nuestro mediocre torneo son 20 equipos, o sea, son 19 perdedores y un ganador, eso, pero sí se le tiene que exigir a América competir, sí se le tiene que exigir a América estar. Lo de Juan Fernando Quintero, como les digo, fue el último clavo de lo que fue la relación administrativa y la familia Giraldo, en cabeza del señor Gómez y la señora Marcela. Ahora, es realmente representativo y más en las redes sociales y más el trato que se le está dando a la persona de Marcela Gómez. Señalar cualquier cosa que no sea su desempeño profesional es simplemente una muestra de lo que les decía. El fútbol es la masa social más grande, el deporte más popular del mundo y por ende los seguidores con los seguidores más populares, más del común. Pero bueno, redondeando la idea, la relación está rota, la relación está rota y yo esperaba en la rueda de prensa que desde el director técnico que se encuentra con la oportunidad de su vida, ojalá le salga. Eh, y son tantos los errores porque se han traído jugadores de renombre que no han dado la talla. Técnicos, bueno, un técnico de renombre internacional que no con, yo dije que esa no era la apuesta para América por todo y por todo el contexto en mi ignorancia de lo que es el fútbol, pues, pero ese no era el técnico para América. Y lo que logró hacer fue ganarle el derby al vecino con 9 jugadores, pero eso es un hecho anecdótico porque tampoco. Y lo que logró el Polilla, que nunca fue el técnico que yo pensara y que era adecuado, que no era el técnico idóneo, y aún así logró, porque tenía una extraordinaria nómina, quedar de primero, pasar en torneo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para redondear y terminar esta parte, entrar a lo futbolístico, que es lo que realmente todos quisiéramos estar hablando, es el gran responsable para todo lo bueno y todo lo malo es el señor Tulio Gómez. Y es imperativo que haya una figura de fútbol que al menos uno entienda que está tomando las decisiones futbolísticas de acuerdo a un interés futbolístico, no a una idea de algo que el señor Tulio Gómez no tiene y que al parecer la señora Marcela tampoco está demostrando. Lo de Juan Fernando Quintero así lo demuestra. Escuchaba hoy que eso ya es otra cosa, el run run y el hacer cualquier cosa por un like o una interacción en una red social que es nefasta, pero que es la más inmediata. Nefasta en cuanto a lo que es contenido y argumentación. Porque yo estoy en esa red social y trato siempre de tener un debate medianamente consentido, pero pues frente a un... Por eso el dicho dice, no te rebajes al nivel del cerdo, a pelear en el fango porque él lo disfruta, porque tú no estás preparado, porque al fin vas a perder y él encima de todo se va a sentir más superior. Es la parte de la imperativa necesidad de que alguien de fútbol esté en la parte administrativa deportiva. Un manager, un gerente, una persona que diga yo soy el encargado de las incorporaciones, no el señor Tulio Gómez y no la señora Marcela Gómez. Eso sí lo voy a exigir independientemente de cualquier resultado y ya va a ser mi nueva línea de pensamiento y de debate porque
vuelvo y digo, por ahí no es. Al señor Gómez todavía lo estoy esperando que salga a dar su versión sobre lo que pasó con Juan Fernando Quintero. Eh, que esperaría sería lo último, porque después de todas las veces que salió en falso, yo esperaría que en la parte de lo que es netamente futbolístico, el señor no interviniera más. Polilla fue muy claro en el trato que recibió y vuelvo y digo, es muy gracioso porque Polilla habla de Tulio y no de Marcela, y Juan Fernando habla de Marcela y no de Tulio, y viceversa, y en sentido contrario, como decía la filósofa eh, futurista. Entonces, señores, a la hinchada yo no le voy a exigir, a las personas del común yo no les voy a exigir que se comporten a la altura de lo que es esta situación. Y finalmente, que mañana se llegara a pasar, cosa que veo totalmente improbable por muchas cosas, pero el fútbol es eso. Y de todas maneras, aunque América está muy diezmado, sobre todo en la parte de arriba, no sería cosas, cosas más increíbles se han visto en el mundo del fútbol. Ahora voy a pasar a la parte netamente futbolística, que es muy corta. La rueda de prensa del profesor Raimondi fue muy diciente, y, pero quiero dejar esto muy en claro, porque definitivamente este contexto y esta coyuntura, no sé, parece que nos fuera a quebrar. Pero yo sé que América es tan grande que va a superar esto. El problema es el daño colateral. Estamos, estamos quemando los cartuchos, la verdad, sin necesidad, sin ninguna necesidad. Muchas gracias por la atención y bueno, ya voy a hacer la reseña pequeña sobre lo que es la parte meramente futbolística del partido de mañana. Gracias y estoy muy atento a sus opiniones. Cuídense.